Buenas y virtuales tardes a todos y todas y muchas gracias por venir. Desde ACAPIR surgió esta propuesta que hemos preparado a contrarreloj y ha sido un éxito de convocatoria. Ahora mismo son 632 personas las que se han inscrito y estamos conectados simultáneamente. Disculpad todos los fallos que hemos cometido en el tema informático y de comunicación y si alguien se ha quedado fuera. Es la primera vez que hacíamos algo así, pero las circunstancias lo merecen. Y el motivo no es otro que para dar la mejor respuesta que cada uno de nosotros podamos dar desde la psicología clínica en la ayuda en esta crisis que estamos viviendo, tanto a nivel profesional como personal. Para ello contamos con la inestimable ayuda de Paco Duque, psicólogo clínico del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, quien ha querido compartir generosamente su experiencia con nosotros en la intervención psicológica en crisis. En cuanto lo llamé, no dudó en ponernos todas las facilidades para hacer esta sesión posible. Ya conocéis su currículum, pero lo que destacamos todos los que hemos podido rotar con él es su calidad y su calidez humana. El título de la sesión es COVID-19, trabajo con personal asistencial para tratamiento psicológico de estrés agudo, cuidando al cuidador. Quiere que le podamos ir haciendo alguna pregunta durante su exposición, pero al ser más de 500 conectados, las iremos moderando los organizadores y haremos también después un turno de preguntas más amplio. Muy bien, yo os agradezco mucho que hayáis contado conmigo, porque después de una vida con tantos materiales apilados y tantas cosas que debo a la psicología y a vosotros, a mis pacientes sobre todo, creo que es bueno poder aportar algún tipo de orientación en una circunstancia como esta, donde es fundamental mantener el rumbo y es fundamental no desorientarnos. No es fácil trabajar estos asuntos de elementos traumáticos, estas situaciones que parten la vida en dos, si no estamos habituados a hacerlo. Nosotros, el equipo de psicólogos, Marisa, Begoña y yo, en el Gregorio Marañón, sistemáticamente hacemos esto. Los que habéis rotado con nosotros, sabéis, lo hacemos todos los días. Es decir, el concepto de persona normal en una situación anormal no es una situación patológica, no es una situación que haya que tratar con fármacos. La Organización Mundial de la Salud siempre los ha puesto al margen, porque lo que hacen muchas veces es no resolver el problema, sino de alguna manera anestesiarlo. Y entonces lo que, hablando con mis compañeros el otro día, pretendemos es pues, poner a vuestro servicio lo que nosotros hacemos en el hospital, porque es importantísimo que como psicólogos estemos interviniendo, pero sabiendo en lo que tenemos que intervenir. La medicina en España, la denostada medicina tan masacrada en los últimos años hasta límites insospechables, ahora estamos viendo algunos de sus efectos, funciona de maravilla. Funciona, yo admiro muchísimo a mis compañeros, son capaces de resolver situaciones como están intentando resolver la situación que ahora se plantea. Pero lo que falta, lo que todo el mundo echa de menos, los propios profesionales, ayer hablábamos con la gente de la UCI, que verdaderamente son, esos sí que son auténticos héroes, psicológicamente están muy dañados. Siguen funcionando porque no hay más remedio, pero están muy dañados. Entonces, lo que hay que intentar es que desde el punto de vista psicológico podamos ayudar a la gente a que esto no sea un elemento traumático adicional a lo que ya de por sí está generando el COVID-19. ¿Vale? Entonces, esto es lo que vamos a intentar hacer. Respecto a mí, ya sabéis, los que me conocéis, yo ya tenía que estar jubilado hace muchos años. Quizá llevo demasiados en esta profesión, pero estoy muy satisfecho. El hospital y mis tareas me han devuelto siempre cosas y me han regalado muchas más cosas de las que yo he puesto en el hospital. Y entonces lo que voy a hacer es tratar de transmitiros estas cosas que se aprenden en el día a día. Creo que hay dos misiones fundamentales. Yo nunca he dado un paso atrás para dignificar la psicología, también muy denostada en este país, pero eso sería otro tema, hablar otro día. Y por otra parte, transmitir
todos los materiales que he ido apilando durante este tiempo. Y es lo que voy a intentar hacer. Os tengo que decir que me han echado del hospital hace 2 días. Me han hecho quedarme en casa porque tengo una tos espantosa que me rompe por la mitad y además tengo pues, familiares muy queridos míos ingresados y por tanto con factores de riesgo que a eso se añade mi edad, que también es un elemento de riesgo adicional. Entonces estoy trabajando desde casa. Curiosamente, hace 2 días, la última vez que estuve en el hospital, escuché una historia y me llamó mucho la atención. Y hoy en mi casa estoy atendiendo a personas que llaman, todos mis pacientes, no sé si, imagino que lo sabéis, los que habéis trabajado conmigo, todos mis pacientes tienen mi móvil, todos, absolutamente todos, y no me planteo si eso está bien, mal o regular, simplemente lo hago, a mí me viene bien y a ellos también, entonces me están llamando para situaciones desbordantes que no saben cómo manejar. Es verdad que las tengo que manejar por teléfono y se pierden elementos fundamentales como es la comunicación no verbal, aunque la comunicación no verbal también se capta por teléfono. Y curiosamente hoy me han llamado y he estado tratando un caso desde casa que es exactamente lo mismo que vi antes de ayer. Sabéis que yo siempre trabajo con casos reales y os voy a hacer el relato de lo que me ha dicho esta chica, una joven de 28 años, hoy por teléfono. Os lo voy a leer literal, sin hacer comentarios, luego al final comentaremos lo que sea necesario. No sé si estoy viviendo esto o es un sueño, o me esfuerzo por despertar, cuando también sé que no estoy soñando, o sí. Todo esto muy entrecortado y además como muy monótono, sin ninguna expresión afectiva. Hace 5 días falleció mi madre y ni me he enterado. Enterado sí, lo sé, pero es como ahora, estoy hablando por teléfono, imagínate que al colgar pensara, joder, qué imaginación, pienso que he estado hablando por teléfono con un psicólogo. ¿He hablado o no? Nunca me sentí tan rara. Nunca me sentí tan extraña. ¿Cómo voy a entender lo que me pasa? Ayer me llamaron porque mi padre está muy grave y no creen que sobreviva a esta enfermedad durante esta semana. Y he reaccionado como si me hablaran del riesgo de alguien que nunca hubiera conocido, como cuando oyes una desgracia en la tele y ni le prestas atención. Creo que en este relato lo que está señalando son los aspectos fundamentales del trauma. Es decir, en principio, lo que es la ruptura de una trayectoria vital, la ruptura de los mecanismos adaptativos habituales. En cualquier persona, digamos que tiene un desarrollo vital, ¿no? Donde hay sucesivas etapas, nos vamos identificando con ellas de un modo artificial, las vamos separando y en ellas vamos haciendo el desarrollo de nuestra identidad, de nuestros recursos, de nuestros mecanismos adaptativos y vamos acumulando experiencias, vamos acumulando datos para al final tener una historia que es única, que es la nuestra. Pero nosotros la reconocemos, distinguimos quién soy yo, distinguimos quién son los otros, distinguimos nuestros espacios personales y distinguimos también los límites, las distancias y las transacciones que hacemos desde esta trayectoria personal. Es decir, aparecen características de la persona en esta trayectoria como es por la identificación, la distinción respecto a los demás, la complejidad, el captar que somos una entidad dinámica, enormemente compleja, inabarcable, pero a la vez con elementos de permanencia que nos lleva a reconocernos en cualquiera de las etapas, aunque miremos una fotografía cuando teníamos 6 años, que no nos parecemos, pero indudablemente sabemos que somos nosotros, ¿no? Además, somos personas cambiantes, con mecanismos adaptativos. Los mecanismos son siempre un proceso evolutivo y con procesos de adaptación que vamos sistemáticamente activando en función de las situaciones que nos vienen. Cuando aparece una situación nueva, pues activamos todo nuestro bagaje personal para afrontarla. Y los recursos, el bagaje personal, todo lo que nos aporta el aprendizaje y luego la propia experiencia que vamos a tener sea un elemento de aprendizaje más. Bien. Entonces ocurre que así vamos resolviendo, cuando necesitamos mecanismos los ponemos, si no son suficientes añadimos más. Pero ¿qué ocurre cuando la situación es potencialmente traumática?
Entonces es cuando se desactivan los habituales recursos que nosotros manejamos. Y ahí es donde vamos a enlazar con esta charla, ¿no? Aquí tenéis todo el proceso que estamos hablando. Y entonces, cuando la desactivación de recursos se da, puede ocurrir que la nueva situación pudiera sobrepasar cualquier posibilidad de ser integrada. Yo, para poder contar esta noche, que he estado aquí compartiendo con vosotros todo esto, lo tengo que estar codificando, lo tengo que estar integrando. Tienen que estar funcionando las labores de condición, integración y memoria para luego todo eso funcionar, digamos, poder activar el aprendizaje que he tenido y a la vez está asociado a emociones. Puede haber un exceso de información que no puede ser codificada y organizada, dando lugar a un bloqueo de la capacidad de elaboración de la misma. Mirad, esto es un ejemplo y de repente ruidos horribles, todo se hunde, como si no hubiera paredes, ni techo, ni suelo, infinidad de imágenes, todo se mueve, ni siquiera piensas hasta aquí has llegado. A veces pienso, este es un elemento muy importante en trauma, a veces pienso que así debe ser la locura. Esto es un accidente de tráfico en una boda, alquilan un autocar para no tener, pues, para poder beber y no correr riesgos y acaban muriendo 6. Entonces, este concepto de locura que aparece muchas veces en los relatos de nuestros pacientes tienen que ver con no pueden identificar nada de lo que son sus percepciones habituales con la experiencia actual. Los componentes de la situación, por otra parte, pueden aparecer desarticulados e imposibilitan conformar la experiencia. Mirad, todo era caótico e incomprensible. De repente mi mundo, lo que yo conocía, había desaparecido, ni las personas que antes me rodeaban lo eran. Solo quería que fuese una pesadilla, pero los olores me penetraban hasta lo más hondo de mí, como si me invadiesen. Entendía lo que era la locura. Fijaros, otra vez aparece el mismo concepto que vamos a elaborar ahora, y llegué a dudar de estar vivo. Esto de dudar de estar vivo lo hemos visto ya en varios pacientes, sobre todo después de situaciones de agresiones masivas como en atentados. Esto es un accidente de avión. Los recursos se desunen o bloquean, haciendo que quien lo vive perciba una sensación de pérdida de control, inseguridad y fragilidad. Parecía que todo acababa allí, era el fin del mundo. Esto es una experiencia en la estación de Atocha en un atentado. Y con todo esto, lo que llegamos es a la desactivación de recursos. Y ahí es donde aparece vivencias como esta, que es la que os acabo de leer y que he tenido hoy mismo. Es decir, no sé si estoy viviendo esto o es un sueño, es decir, un elemento de irrealidad, y me esfuerzo por despertar cuando también sé que no estoy soñando. Es decir, esa sensación de despersonalización, no reconoce para nada sus sensaciones habituales y de desrealización, no acaba de entender muy bien lo que está ocurriendo en el mundo circundante. O sí, hace 5 días falleció mi madre y ni me he enterado. Aquí hay un dato. Ella dice, hace 5 días falleció mi madre, lo sabe. Pero ¿qué ocurre? Son procesos en los que la persona capta racionalmente lo que está ocurriendo, pero emocionalmente no le aplica ninguna emoción, probablemente como mecanismo defensivo, porque está tan desbordada que todo esto la podría hundir. De hecho, ella tiene que seguir luchando, pues, por su padre, que también está enfermo, y además le han comunicado que es inminente que fallezca. Dice, pero es como ahora, estoy hablando contigo, imagínate que al colgar, joder, qué imaginación, pienso que he estado hablando por teléfono con un psicólogo. ¿He hablado o no? Es decir, este sentimiento de irrealidad que hace que la gente, pues, tenga esa apariencia de perturbación que, como he visto durante estos días, algunos compañeros míos que están dando el 100 y no se sabe cuánto % de lo que podrían dar y que van por los pasillos como zombies. Eso es muy conveniente que lo tratéis. Nosotros, bueno, principalmente Begoña y Marisa, y ahora sobre todo Marisa, porque Begoña también le han mandado a hacerse pruebas, está resolviendo unos problemas muy importantes en el hospital junto con los residentes, de modo individual, con comunicación telefónica y también con grupos que se han montado para que la gente pueda elaborar estas situaciones y, sobre todo, algo muy importante, que es normalizarlas. Tenemos 2 funciones básicas en estos casos. Primero, orientar en el trauma. La persona que no ha vivido estas cosas, digamos que todo le suena extraño. Hay gente, yo recuerdo cuando trataba enfermos con infarto de miocardio, que es el paradigma del trauma, decían que estaban muy perturbados porque me ha dado un infarto, pero a mí no me ha dado nunca, claro. Si te da un infarto todos los meses, dirías, pues es lo del infarto.
Entonces, digamos que son situaciones nuevas que literalmente nos dejan sin mapas. Y esto nos lleva a la primera cuestión importante desde el punto de vista psicológico, que es orientar en el trauma. Orientar a la gente en las reacciones que están teniendo y en la normalidad de las mismas. Es decir, si orientar es importante, normalizarlo es mucho más, ¿no? Dice, nunca había reaccionado así, me hablaban de riesgo de alguien que nunca había conocido, como cuando oyes una desgracia en la tele y no le prestas atención. La diferencia es que en este caso son sus padres. Bien, los acontecimientos traumáticos destrozan los sistemas de protección normales que dan a las personas una sensación de control, conexión y significado. Es muy importante, importantísimo, no patologizar todo esto que aparece, todos estos datos que aparecen en una situación traumática. Bien es cierto que la situación que estamos viviendo, digamos, va más allá de cualquiera de las vividas, todas son diferentes, pero en este caso va mucho más allá, lo veremos por qué. Cuando aparece el suceso traumático, pues captamos una amenaza, la sensación de descontrol y aparece el temor. Y todo ese proceso, además, se va a retroalimentar generando lo que sería el impacto psicológico. Y la respuesta al trauma es un cambio en un momento determinado en la vida de un ser humano, y probablemente en estos casos comienza el día que llevan a un familiar tuyo a la urgencia de un hospital y te dicen que está muy malito y que le meten en la UCI, a la vez que estás oyendo en televisión, hoy creo que han muerto 600 personas, no sé, no le estoy prestando mucha atención a esos datos, porque bastante tenemos con lo que tenemos. Y a partir de ese momento aparecen estas ideas de confusión, desorientación, despersonalización, insisto, no con una entidad patológica, pero sí que perturba el devenir y el deambular de las personas por su propia trayectoria. Se produce una quiebra interna y externa, ahora lo veremos con más detalle, y todo eso genera incertidumbre y descontrol. El suceso potencialmente traumático. Se dice siempre que es potencialmente traumático. Hablar de que esto es potencialmente me parece una ligereza, ¿no? Porque es algo que está rompiendo muchísimos esquemas, no solo en el plano personal, sino en el plano familiar, social, laboral y a todos los niveles en nuestra sociedad, incluso el económico, que me llama mucho la atención, que a veces es en el que se sigue haciendo más hincapié, cuando es el mismo que consiguió adelgazar hasta límites insospechados la sanidad de este país. Es brusco, es imprevisible, tiene que ver con la entidad del daño sufrido, no con la entidad del daño sufrido como, por ejemplo, cuando una aseguradora decide que un brazo vale tanto o una mano vale tanto, sino con qué entidad atribuyo yo al daño sufrido. Es decir, perder un dedo no es perder un dedo, es perder el dedo esa persona y perder el mismo dedo otra persona, pero no es la misma situación. La rapidez con la que transcurre también, de repente nos cae todo esto encima, precisamente porque estábamos utilizando mecanismos de distanciamiento, porque claro, eso era cosa de los chinos. En China ocurría no sé qué, y nosotros nos sentíamos siempre como a salvo de todos, ¿no? Hasta que finalmente, cuando nos llega encima, tenemos poca capacidad de maniobra. Luego también influye si es trauma simple o complejo. Me refiero a las experiencias traumáticas activan otros traumas. Hoy me escribía una paciente mía diciendo cómo todo esto le había activado de nuevo una experiencia que tuvo hace 13 años de un accidente de tráfico donde perdió a toda su familia. Y diréis, una cosa no tiene nada que ver con la otra. En cuanto a la acción, el hecho en sí no, pero la sensación de desbordamiento, de desajuste interno, de desactivación de recursos adaptativos, de incertidumbre, de malestar y de sentirte enormemente vulnerable, es lo mismo, la misma sensación. Luego los daños personales, las secuelas tanto personales como familiares, las atribuciones que podemos estar aplicando de impotencia, culpa, vergüenza. Esto es curioso, ¿no? Hasta en personas que son violadas a veces tienen que luchar con ellos mismos o con ellas mismas porque además tienen una sensación de vergüenza o de culpa por lo que ha ocurrido. Me parece deleznable y todo eso nosotros como psicólogos lo tenemos que saber manejar. Y luego, en consecuencia, el suceso potencialmente traumático va a generar respuestas igualmente imprevisibles. Los cambios, pues cuando aparece cambios, de repente esto es algo que se está percibiendo hoy, durante la última semana, los últimos 10 días, todo se derrumba.
De la noche a la mañana se acaba el papel higiénico, la gente acapara alimentos, todo el mundo aislado en su casa, se pierden todos los parámetros habituales de funcionamiento de una ciudad. El otro día venía yo del hospital y cogí 2 autobuses y fue una experiencia extrañísima porque me hice amigo del conductor, porque en cada uno de ellos vine solo los 2 trayectos. Eso en Madrid es absolutamente inaudito. Y hasta las propias personas que conducen los autobuses, pues estaban con una sensación de extrañeza diciendo, nosotros no hemos conducido así en la vida, ¿no? Es decir, ir por una ciudad vacía. Se modifica el modo subjetivo de percibir, los recursos habituales, ya lo hemos dicho, aparecen insuficientes y entonces aparece uno de los elementos más descompensantes en cualquier situación traumática, que es la pérdida de la sensación de control. Fijaros, 2 cosas que se pierden siempre en las situaciones traumáticas son la pérdida de la sensación de control y la pérdida de poder sobre tu propia vida, sobre tu propia familia, sobre tu propia trayectoria personal. Los datos nuevos son desbordantes, no sabemos qué hacer con ellos y se dificultan todo lo que serían los procesos particulares, las operaciones de percepción, identificación y memoria, como antes os decía, y eso es lo que hace que aparezcan los síntomas. Los cambios en el mundo externo, pues mirad, ¿qué estamos viendo estos días en el mundo externo? Está cambiado, es extraño, confuso, desintegrado, no tiene sentido, no tiene significado, violento, amenazante, ¿no? Incierto, y todo ello nos va a generar el mundo donde yo antes funcionaba con unas reglas, con unas normas que me aportaban seguridad, me enriquecía y además me ayudaba a llevar una vida, digamos, con muchas más facilidades de lo que podría hacer viviendo en una isla desierta. Estaba atendido, socorrido, ayudado, mantenido, lo que sea. Todo esto ahora es peligro, nada más, ¿no? Y los cambios en el mundo interno son estos. Se modifica nuestro modo de subjetivo de percibir lo que nos rodea. Esto no siempre es malo, porque muchas veces desde lo traumático podemos tener unas lecciones impagables, sobre todo a nivel de escalas de valor, a nivel de sistema de creencias, comportamientos, objetivos, orientaciones, etcétera, etcétera, que muchas veces pasamos vidas o muchos momentos de nuestra vida pegados a historias que sencillamente no merecen la pena. No se articula el proceso que decíamos, percepción, identificación y memoria. Los recursos que habitualmente utilizamos se muestran insuficientes para manejar los datos que aporta la nueva situación. Todo se torna nuevo y desconocido, y lo mismo ocurre respecto a nosotros mismos y las propias sensaciones. Y aquí es donde aparecen los factores, por tanto, desestabilizadores. Fijaros, aquí lo que aparece, antes era el mundo es peligroso y ahora es el sentimiento de extrañeza. El sentimiento de extrañeza lo tenemos respecto al mundo, pero también lo tenemos respecto a nosotros mismos. Es decir, nosotros no estamos funcionando como somos habitualmente. El ejemplo de esta chica que os he contado ahora, que os he leído, sería un buen ejemplo de ello, porque ella no consigue entender ni quién es ella misma, ni cómo se siente, y ni siquiera qué va a hacer con su vida. Nosotros tenemos que tener muy claro estos procesos. Lo de si me hubiera dado cuenta antes, si hubiera hecho no sé qué, si hubiera tal, no tenía qué, todo eso no existe. Estamos en el día que estamos, la vida no da marcha atrás y tenemos que tener muy claro que no se puede, nos guste o no, no se puede eliminar el suceso traumático. Y en consecuencia, tenemos que aprender a vivir con ello. En el vivir con ello supone un proceso adaptativo, a veces delicado, pero tan delicado como inevitable. Nosotros, lo hemos hablado muchas veces, somos partidarios de la no aceptación de ninguna de estas historias negativas que nos vienen encima. Incluso lo potenciamos y cuando aparece una no aceptación seria que se transforma en rechazo de una situación, incluso, ¿por qué no decirlo?, de mala leche, a veces lo utilizamos como agente terapéutico, como un elemento más para decir, conmigo esto no va a poder. Y entonces no está mal utilizarlo porque en definitiva es energía, ¿no? Pero si la aceptación no somos partidarios, la adaptación es estrictamente necesaria. Es decir, hacer una negación ahora mismo, cuál es el problema, y mantener conductas de riesgo,
no conduce a nada. No estar pendiente todo el día de esta situación, cumplir las normas y dejar espacios que correspondan a tu vida habitual, tu vida de normalidad, es lo más sano que podremos hacer, sin lugar a dudas, por nosotros y por los demás. Hay muchas veces que me dicen cómo ayudar a los familiares que están mal o que están descompensados. Yo siempre digo lo mismo, y es, cuando me dicen esto es, lo primero, cuídate tú, estabilízate tú, porque si tú fallas como referente, no les vas a poder ayudar jamás. Entonces, en este sentido, yo creo que nosotros tenemos una doble misión en este orden. Primero, ayudar a los demás. ¿Por qué? Porque eso va a ser un factor estabilizador también para nosotros. Y luego, cuidarnos también nosotros mismos. Tampoco tiene sentido quemarte en la hoguera para sofocar un incendio. Hay que intentar apagarlo. Hay que procurar quemarse lo menos posible. Los elementos básicos de contacto en una persona que ha perdido sus recursos adaptativos, que está desbordado, que ha perdido la sensación de control y que ha perdido la sensación de poder en su vida, obviamente tienen que ser la autenticidad y la consideración del mundo del otro. ¿A qué me refiero con esto? Es muy importante el acercamiento franco con la gente. Es muy importante estar al lado de los que lo pasan mal y tener en cuenta que por el hecho de ir con un uniforme o ser los psicólogos asignados a vosotros ya tenéis un plus que no tienen otras personas en cuanto a vuestras orientaciones. Entonces es muy importante que no tengáis que interpretar un rol que no seáis vosotros. Yo me acuerdo alguna vez con mis residentes que me he reído porque en el día a día pues conoces el timbre, el tono de voz, el modo de caminar, algunos muy deprisa, por cierto, y el modo de comportarse, los movimientos, como conocemos a la gente. Y de repente, a lo mejor, ante un paciente nuevo, los veías funcionar en plan de, a ver, por favor, dígame usted, como si fueran marionetas, ¿no? Y decía, pero, oye, ¿qué te pasa? Me decían, no, estoy haciendo una entrevista. No, ¿qué te está pasando? A ver. Y lo que estaba ocurriendo era que en ese momento estaban interpretando lo que sería el rol de psicólogo, probablemente desde la inseguridad, ¿no? Y entonces eso no sirve de nada, porque si yo interpreto un papel que no es lo que yo soy o trato de disimular el tiempo, la energía que yo utilizo en manejar ese nuevo rol, que no me creo, por cierto, no lo utilizo para lo que lo tengo que utilizar, que es yo tengo que ir con los deberes hechos, mostrarme cómo soy y buscar la cercanía del paciente. Tener en cuenta que en el trauma no se es efectivo, sino se es afectivo. Yo sé que esto ha llevado a muchas discusiones, sobre todo academicistas, pero en una cama eso no ocurre, ¿vale? En una cama en un hospital, una persona postrada necesita que haya gente cercana a ellos, ¿de acuerdo? Y luego, por otra parte, tenemos que manejar el mundo del otro, no lo que hemos aprendido, no lo que hemos leído, lo que ponen nuestros apuntes o ponen las chuletas con las que vamos a ver a los pacientes. Hay que intentar entrar en el mundo del otro. ¿Por qué? Porque inmediatamente que entremos en el mundo del otro, vamos a ver muchas zonas dañadas, pero vamos a ver muchas, la mayoría, que siguen siendo igual de válidas que antes. Y por tanto, son elementos de poder en su vida, elementos donde mantienen sensación de control, y es llamativo, tendréis la experiencia cuando os habéis dedicado a esto seguro, cuando una persona os cuenta cómo cultiva pepinos, ¿sí? O cómo maneja un ordenador con cosas que tú no sabes manejar, o hablándote de su equipo de fútbol, me da igual, cualquier historia que les genera una emoción positiva y una sensación de un territorio en el que sí se manejan. ¿Por qué? Porque en el momento que consideráis el mundo del otro, ya estáis devolviéndolo al paciente, a la persona afectada, elementos de control y elementos de poder en su propia vida. Bien, en esta situación hablábamos antes de los factores desestabilizadores. Los factores estabilizadores que van a aparecer más o menos están resumidos aquí. El temor, es lógico que haya temor. La inseguridad, ¿cómo no vamos a tener inseguridad si ni siquiera sabemos cómo vamos a salir de esto? Yo funciono, yo trabajo, yo hablo con mis pacientes desde casa o en el hospital sabiendo que vamos a salir de esto. Es muy importante saberlo, porque si no lo creéis vosotros, no vamos a poder transmitirlo jamás.
Luego, el balance de demandas y recursos está alterado. La desestructuración, que ya hemos hablado, de los soportes psicológicos, la ruptura de los habituales esquemas, el cuestionamiento de creencias, ¿no? Eso de, pues por ejemplo, si pago mis impuestos, paro en los semáforos rojos, respeto a los demás y ayudo a los ancianitos por la calle, soy una buena persona y no me ocurre nada. No es así. Es decir, todo ese tipo de creencias se van al carajo en el momento en el que todo eso está desbordado, ¿no? Entonces, la alteración del significado de las propias experiencias es otro dato. Por ejemplo, en el caso de esta chica, y recurro a ella, nadie la conoce, da igual, además hay muchos casos similares, ella no puede entender ni siquiera qué es la experiencia que está viviendo. ¿Me explico? Entonces, aparece un elemento de desconfianza tremendo, los mecanismos habituales están inadaptados o desbordados, aparece el sentimiento de descontrol y aparece la incertidumbre. Entonces, todo esto nos lo vamos a encontrar. Y es bueno tener estos esquemas. Lo que yo trato hoy es de una caja de herramientas muy sencilla para poder entrar en estas historias. No para usarlas, sino para saber que están ahí. Y cuando veáis factores desestabilizadores, tenéis que tener siempre en la cabeza los factores estabilizadores. Los factores estabilizadores, en consecuencia, serían el apoyo, acompañar. A veces, coger a una persona de la mano, ¿no? O acompañarla en el momento de morir, os puede devolver experiencias inigualables. Yo he tenido bastantes experiencias con gente, personas que estaban en su último momento, y la verdad es que me parecen impagables e inolvidables, ¿no? Los factores estabilizadores también son todo lo que aporte seguridad. Esa seguridad la tenéis que empezar transmitiendo con vuestro propio gesto. No basta solo enrollarse, pues como estoy hablando de aquí ahora. Tenéis que manejar la comunicación no verbal, porque las personas que están desarboladas también están hipervigilantes para ver cómo salir de esta situación. Entonces, cualquier gesto que vosotros hagáis va a ser inmediatamente valorado. Por tanto, no vais a transmitir nunca nada que no os creáis. Tendréis que ofrecer los recursos de ayuda, que es un modo de estabilizar. Tenéis que orientar en el trauma, transmitir confianza. Esto es muy sencillo, no tenéis que fallar a los pacientes. Pero en cosas tontas, como mañana te veo a las 10, mañana le veis a las 10. Y si no podéis, no pasa nada, os lo tenéis que explicar. Oye, me no voy a poder venir tal. Y no pasa absolutamente nada. Explicar las reacciones, por qué surgen, por qué les está pasando esto, por qué tienen de repente un enfado, por qué están irritables, por qué les pasa no sé qué, por qué han tenido una bronca con un compañero o con un familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Tenéis que ofertar incondicionalidad. No eso de si te portas bien te atiendo, tienes que cumplir unos parámetros, no. Yo estoy aquí para ayudarte, tú me dices que necesitas, voy a intentar hacerlo. Tampoco podéis generar expectativas inalcanzables, pero con eso solo es suficiente. Yo recuerdo una paciente que nos decía que nunca, después de estar mucho tiempo en la UCI, que nunca olvidaría las personas que encienden luces en los túneles, alivian tu sed en el desierto o te orientan en el caos. Me parece que era un modo brillante de expresar lo que os estoy diciendo. Todo lo que os estoy contando, en definitiva, me lo han enseñado mis pacientes. Hay que potenciar los mecanismos útiles, es decir, todo aquello que el paciente hace y no es adecuado, eso en clínica se hace muy fácil. Eso no se dice, eso no se hace, eso no se toca, eso no, usted no debería, todo eso se hace muy fácil. Nosotros como psicólogos probablemente también lo podamos hacer. Pero primero, yo no soy juez, yo no tengo derecho a juzgar a nadie, pero además creo que si se hace, es también muy importante potenciar todos los mecanismos útiles, es decir, todo aquello que sí están haciendo bien, todo aquello que les aporta seguridad, todo aquello que les conecta con su mundo, todo aquello que les permite tomar decisiones. Es mejor que se equivoquen a que no tomen una decisión, es decir, que se queden bloqueados. Y luego, todo lo que conduzca a estas dos palabras, fijaros qué cortitas hay abajo, y que para mí son fundamentales. Todo lo que genere sensación de control y sensación de poder. Tener en cuenta que una persona, por ejemplo, ingresada en un hospital, no pinta nada, es decir, ha perdido su fantasía de omnipotencia, le ponen un pijama que les despersonaliza,
peor que si estuvieran en la cárcel. Establecen vínculos de dependencia, tienen molestias derivadas de las lesiones, todo eso que lo veremos más adelante cuando hablemos de cuidando al cuidador. Intervención en trauma, pues hay que tener equipos formados y entrenados. Hay que tener una identificación clara del interviniente, explicarles cuál es la situación y cuáles son los recursos, mostrarse siempre con seguridad y con firmeza. Esto es muy importante, veréis. Cuando alguien rompe todos sus mecanismos adaptativos, cuando ninguno de sus asideros funciona, cuando ninguna de las muletas está vigente y les sirve para seguir funcionando o caminando, necesitan un referente. Y entonces, imaginaos una situación límite en la que aparece una situación nueva, que son de un barco que hay un incendio, no sé qué, y todo el mundo se queda bloqueado, no saben qué hacer. El que aparezca por ahí diciendo, por allí, todo el mundo se va. ¿Por qué? Porque una vez desarrollados los mecanismos adaptativos, la gente es enormemente sugestionada. Y vosotros tenéis que saber esto y tenéis que saber que a veces mantener una sensación de seguridad, de firmeza y de apoyo y sinceridad y autenticidad y tranquilidad, etcétera, etcétera, todo eso es lo que os va a hacer liderar situaciones en las que la gente no sabe qué hacer. Tened en cuenta que en estos momentos hay muchos líderes que lideran desde su posición en un organigrama, pero este es el momento de los líderes naturales, los líderes que saben qué hacer. Y el liderazgo se ejerce siempre desde la psicología. Quien tiene conocimientos psicológicos es el que de alguna manera va a poder manejar la situación. Y otros harán las tareas que tengan que hacer a otro nivel. Y entonces se está dando la circunstancia de ver a personas que están liderando y aun cuando las pocas veces que salen de su escondrijo, salen con cara de seguir en el agujero. Y hay cosas que no se pueden disimular. Pero vosotros no podéis hacer eso. Insisto, es preferible un día cometer un error antes que no tomar decisiones. Por tanto, hay que transmitir tranquilidad, positividad, atender las demandas del paciente, que es un modo de tenerla en cuenta y de respetarle, y, por tanto, potenciar expresiones del afectado. Para potenciar las expresiones del afectado, pues hay que atender la narración que tenga, no interrumpir, reconocer emociones y respetar silencios, que a veces no se hace. Fijaros, esos 4 puntos que son tan sencillos, esto lo comento yo con Marisa y con Bego, que cuando estamos viendo pacientes, muchas veces esto no se hace. Es tan sencillo que por sencillo no se tiene en cuenta, ¿no? Es como cuando yo empecé trabajando con enfermos mentales muy graves y el jefe de servicio entonces, el doctor López-Ano, me decía, Duque, antes que enfermos son seres humanos. Era tal obviedad que a mí me llamaba la atención, pero luego con el paso de los años me he dado cuenta que muchas veces se olvida. Bien, las dificultades terapéuticas que encontramos siempre en el tratamiento de trauma suele ser la escasez de tiempo. Tenéis que hacer una programación adecuada en función de las personas de las que os hagáis cargo, porque luego hay mucha discontinuidad. Es conveniente mantener un referente psicoterapéutico. Yo he tenido pacientes, de repente estábamos en un enfoque psicoterapéutico, lo dejaba porque se iba a otra ciudad, allí le quitaban la psicoterapia, le ponían medicación. E insisto, la medicación, según la Organización Mundial de la Salud, lo único que hace es anestesiar la posibilidad de recuperar, de solventar situaciones traumáticas, ¿no? Entonces, yo no digo que no se utilicen las benzodiazepinas en un momento determinado, o el típico día que no puedes dormir, pues te tomas algo unos días, pero eso nunca va a resolver el problema. Y yo conozco gente que va a cualquier situación traumática con una caja de ansiolíticos, y eso no funciona. Bien, luego, por otra parte, la frecuencia insuficiente, la frecuencia la tenéis que determinar en función del caso que tengáis delante, la situación que tenga la persona que tenéis. El insuficiente soporte psicológico, las conductas estereotipadas, no podéis tratar a todos los pacientes iguales porque todos no son iguales, ¿de acuerdo? Entonces estamos hablando de psicología, no de sacar muelas. Entonces, obviamente, tenemos que saber captar la subjetividad de esa persona y qué necesita. La sincronía, el paciente va por un lado y nosotros vamos por otro, ¿no? Y yo tengo unos vídeos que hoy no los voy a poner porque no vienen a cuento, donde el médico está hablando de una cosa y el paciente de otra, y al final uno no sabe quién está más loco de los dos, ¿no? Verdaderamente es llamativo. Las actitudes mecánicas, las etapas y el tempo inadecuado, pues las etapas las vamos haciendo. Yo ahora voy a mostrar un esquema
utilizamos nosotros siempre, pero que en un momento determinado ese esquema tienes que volver, por ejemplo, estás trabajando una adaptación a pérdidas y de repente tienes que volver porque ves que hay partes que no están integradas y hay que consolidarlas. Bien, la dificultad de contacto, el sentimiento de malestar y luego la reincorporación arbitraria a su mundo. A su mundo se tienen que reincorporar cuando es viable. Los planteamientos básicos de nuestro trabajo, pues el marco de intervención es el trauma. Y entonces nosotros, por supuesto, que tenemos en cuenta todo lo que serían síntomas, pero sobre todo lo que valoramos son recursos adaptativos. A la vez vemos déficit que tiene el paciente, pero sobre todo investigamos la potencialidad. Tener en cuenta que nosotros vamos a activar los recursos del paciente para que él los pueda utilizar en su propio beneficio y no en contra suya, como hacemos en no pocas ocasiones todos. Si vosotros pensáis en el sufrimiento que habéis tenido a lo largo de la vida, veréis la cantidad de sufrimiento innecesario que os habéis inventado porque aquel día decidisteis tener una narrativa en contra vuestra. Digo, contra vuestra o contra nuestra. Es decir, tenemos que intentar evitar cualquier tipo de planteamiento que vaya en contra nuestra. Nosotros aceptamos cualquier decisión previa porque en estos casos han tomado decisiones, ha habido encrucijadas donde se puede ir por un sitio o por otro y no cuestionamos nunca nada. Es decir, lo que has hecho, hecho está. Si verdaderamente te sirvió de algo, fenomenal. Y si no te sirvió de nada, te sirve de aprendizaje. Por eso nunca damos consejos. Y perdón, no damos consejos porque los consejos no sirven para nada, ¿no? Si yo doy un consejo a alguien y como consecuencia de ese consejo no consigue lo que pretende, pues ese alguien puede decir, me he equivocado, a quién le he pedido el consejo y este tío no tiene ni idea. Vale. Pero el problema no es ese, el problema es si yo le doy un consejo y le sale bien. Porque entonces la sensación que tienen es, me ha salido bien, pero no lo he hecho yo. Y yo creo que la parte sana de nuestro trabajo consiste no en regalar recursos o materiales nuestros a los pacientes, sino en potenciar los recursos que el propio paciente se puede llevar en cualquier sitio que esté, porque son propios. Por tanto, con esto lo que contribuimos es a potenciar el poder de los afectados, ¿no? Desarrollamos el protagonismo, todo lo que el paciente tiene de iniciativas, protagonismo, sugerencias, planteamientos. Apoyamos, insisto, todas las decisiones que han tomado. Compartimos la orientación, hay que estar trabajando todos en el mismo barco y para el mismo sitio. Focalizamos errores, focalizamos problemas, focalizamos todo lo que tú quieras, pero sobre todo posibilidades y alternativas. Es más, yo llego a la conclusión hace ya mucho tiempo de que lo único inteligente en la vida es generar alternativas, porque si te dan un premio Nobel y finalmente, 20 días después, te machacas la existencia porque te has metido en un callejón sin salida, a mí eso no me parece inteligente. Incorporamos al afectado siempre en el equipo asistencial como agente activo, es un modo, como decía antes, de darle un elemento de poder y de control. Y nuestra orientación en cualquier trabajo siempre es hacia su trayectoria vital, es decir, la recuperación de la trayectoria de la que se cayó, pues porque el COVID le mandó al hospital, porque ha perdido familia, por lo que sea, o porque le ha atropellado una bicicleta. O sea, es un esquema muy general. Mirad, esto algunos lo conoceréis porque lo hemos publicado ya en varios sitios. Se supondría que aquí tenemos nuestra trayectoria vital. Aquí pongo una calidad de vida. Esto no tiene nada de científico, ni se pretende que lo sea. Entonces aquí surge el problema, lo que llamamos experiencia traumática, ¿no? Es decir, ahora mismo, cuando surge esta situación, nosotros estamos perdiendo y estamos siendo dañados. No hay más que ver los listados de enfermos, de fallecidos, etcétera, etcétera. Y a la vez, no solo nos caemos de nuestra trayectoria vital en cuanto a las pérdidas que estamos teniendo, sino que también caemos de nuestra trayectoria en cuanto a las emociones asociadas a las pérdidas o daños, que pueden ser la ausencia de emociones, es decir, puede ser un cuadro disociativo, que ya es problemático de por sí, ¿vale? Aquí en este punto es donde nosotros solemos empezar a intervenir con los pacientes en el hospital, ¿no? Es decir, la trayectoria previa
sería esa, pero eso ya no nos sirve para nada. Nosotros no contamos con eso. Ese es un gran problema que tienen los familiares, porque cuando ven al paciente aquí, ellos siguen recordándole ahí, con lo cual están perdiendo permanentemente. Entonces, aquí empieza la relación de ayuda. Y aquí vamos haciendo estas etapas. La primera, que sería la que nos encontramos ahora mismo, sería la etapa de apoyo. La etapa de apoyo es muy compleja y es el acercamiento al paciente, ayudarle, conectar con él, normalizar todo lo que hemos estado hablando hasta este momento. Luego hay una etapa que es la integración del suceso traumático. Por ejemplo, en el primer caso, en el único caso que os he contado hoy, esta chica que pierde a su padre, o pierde a su madre, perdón, y su padre está también muy enfermo y está a punto de morir, tendrá que integrar toda esa experiencia como una situación más de su vida, que será una experiencia vital que ha tenido, pero procurando que todo eso no sea un lastre a su desarrollo personal. Aquí habría una adaptación a las pérdidas. Finalmente se llega a un proceso de estabilización. Aquí cuando pongo esto en la integración es lo que decía antes, que a lo mejor estamos por esta vía, por este camino, y de repente vemos que hay cosas aquí que han quedado sin consolidar. Entonces, a partir de aquí, lo que tenemos es una idea siempre muy clara de orientación al futuro y terminamos aquí la relación de ayuda en una fase que a mí me dio un día por llamarla continuar. Sé que no es nada científico, pero tampoco me importa mucho, ¿no? Es decir, es la idea de retornar a tu mundo y habiendo incorporado una experiencia que has tenido, por supuesto no tiene nada de positivo una experiencia traumática, pero es la que es, ¿no? No sé si quieres algo. Sí, sí, estábamos, hay dos preguntas, ¿sí? Una sobre si puedes hacer un apunte respecto al abordaje de los niños y adolescentes y otra explicar un poco más qué sería incorporar al afectado, cómo incorporar al afectado en el equipo asistencial. Sí, respecto a niños y adolescentes, nosotros no trabajamos con niños y adolescentes. Entonces, respecto a niños y adolescentes, yo os recomendaría que propongáis una charla como esta a Dominique Sabat, que os va a decir que sí, siempre. Tendréis que insistirla 3 veces, probablemente ahora 4, pero bueno, siempre va. Lo que pasa es que ahora está muy malita y está ingresada en el hospital con el COVID. Y está muy mal. Entonces yo espero que ella supere todo esto, porque esta situación que estamos pasando yo tengo muy claro que pasará. Y entonces sería bueno que la invitarais a ella porque ella es la persona idónea para tratar ese caso. El esquema es el mismo con los niños, pero yo también entiendo que la psicología de los niños a nosotros nos pilla bastante a distancia. De hecho, nosotros cuando hemos trabajado en el infantil, en neonatos o con niños con problemas, normalmente no nos llaman para eso. Nos llaman para ver a los padres. ¿De acuerdo? Y en cuanto a incorporar al afectado en el equipo asistencial, es hacerle partícipe de todo el proyecto, pactar con él los objetivos que se quieren conseguir y tirar para adelante. ¿De acuerdo? Pero siempre, siempre, siempre contando con él. Él opina, él dice y él decide, además, si quiere seguir viviendo o no. De hecho, os decía al principio, tú concretamente lo sabes, todos mis pacientes tienen mi teléfono. ¿Por qué? Porque yo no puedo meter el tiempo de elaboración de situaciones traumáticas en mis pacientes en función de lo que decide un ordenador o decide la precariedad de recursos, porque entonces no se puede trabajar. Entonces ellos me llaman y poco a poco pues vamos apañándonos como podemos. Y entonces ellos tienen una sensación de respeto, de consideración y además es como cuando aprendes a montar en bicicleta, ¿no? Que te lleva tu padre, tu madre, alguien te lleva del sillín y estás utilizando un equilibrio que no es el tuyo para poder montar en bicicleta. Hasta que en un momento determinado te dice tu padre o tu madre eso de ya montas sola y al ¡pum! Te pegas una chufa, te caes, pero ya sabes montar en bicicleta. Es decir, no damos nunca nada nuestro que pueda hacer el paciente. Potenciamos siempre el protagonismo del paciente, siempre, en todo, hasta para decidir cuándo termina de venir a consulta o para decidir cuándo
decide poner distancia con un tratamiento. ¿Algo más? De momento, Dominique perfecto. Sabat, yo os echaría una mano encantado para convencerla, ¿eh? Y además colabora siempre, ya os digo. Es un ser absolutamente encantador. Perfecto. Más. De momento por aquí, quizás sí esto, ¿no? Incidir lo del protagonismo del paciente, ¿no? El protagonismo de la persona, ¿no? Cómo tú haces Bueno, que sea... tú ten en cuenta, cuando ingresas con una situación de estas, no pintas nada. No pintas nada en un hospital. Es decir, tú, además, muchas veces acabas siendo el 23. ¿Eh? Entonces es como si te secuestraran tu señal de identidad. Estás asustado. Lo de las fantasías de omnipotencia, que estas cosas ocurrían. Sí, gente que ingresa a los hospitales que tiene un problema. No, ahora eres tú. Esto se ve mucho en los accidentes de tráfico, ¿no? Que oyes en televisión 16 muertos el fin de semana. Te da igual. Es que ni lo miras hasta que pone el nombre y apellido uno de ellos. Ya las cosas son diferentes. Y además todo esto nos confronta con una serie de limitaciones que tenemos desde el mismo momento en que nacemos. Lo que pasa es que nos pasamos toda la vida engañándonos, ¿no? Por ejemplo, ya hablaremos luego algo acerca de la vulnerabilidad, ¿eh? Porque ahora se está hablando de lo vulnerables que nos sentimos, lo vulnerables que nos hemos vuelto, ¿cómo qué? ¿Pero qué es la vulnerabilidad? ¿Alguien se la ha planteado alguna vez? ¿La vulnerabilidad es una debilidad? ¿Es una fortaleza? Esa sería una buena pregunta para hacerse ahora, ¿no? Porque vulnerables somos todos desde que nacemos. Y si no estuviéramos con gente, con personas, con cuidadores que saben que somos vulnerables, sencillamente no viviríamos. Y vulnerables también, ¿no? El personal asistencial. Sí, bueno, el personal En estos asistencial es como si momentos. fueran seres humanos, claro. Es que es lo mismo. Ese es uno de los grandes problemas, ¿no?, del personal asistencial ahora, que cada vez que están viendo fallecer gente sin tener a sus familiares cercanos, es imposible no proyectarte tú. Y se están muriendo pues tu cuñado, tu abuela, tu madre, tu padre, tu hijo, todo. Y entonces eso tiene un coste y una repercusión psicológica tremenda. Y yo estoy convencido que durante este proceso, desde ya, pero luego posteriormente va a haber que recolocar muchas cosas. Yo creo que hay que quedarse con la parte positiva de todo esto y yo por ejemplo hoy me considero un privilegiado hablando aquí con vosotros. Lo consideraría una obligación sin ningún problema, pero es que soy un privilegiado. ¿Por qué? Porque en estas sensaciones de que como que el mundo se te desmorona, nosotros los psicólogos siempre podemos hacer algo. Hay mucha gente que no. Estamos. Entonces, qué bien que tenemos la posibilidad, no qué bien porque vamos a ver algo positivo, algo gratificante, no, para nada, esto no lo es, no lo puede ser nunca. Pero nosotros sabemos lo que hay que hacer y entre las cosas que hacemos, pues tenemos que tener en cuenta que eso contribuye a paliar el sufrimiento de la gente. Tú sabes, por ejemplo, que yo he trabajado contigo, que yo en cuanto puedo utilizo claves de humor con pacientes, estén como estén. Y cada vez que el paciente sonríe, como estás haciendo tú ahora, pues en ese momento reseteas. ¿Y por qué vamos a huir de esas cosas? Entonces hay que tratar de manejar situaciones para que no sean tan dolorosas. Yo he visto cantidad de situaciones traumáticas donde el mayor daño era la propia narrativa personal. Es decir, cómo tú elaborabas mentalmente, cuál era tu narrativa, esta situación, ¿no? Y entonces ves gente que, por ejemplo, tiene una narrativa, me imagino que este año no aparecerá después de lo que está cayendo, que tiene unos problemas tremendos con el síndrome postvacacional, ¿no? O lo pasan muy mal, o se le hunden en la miseria porque han perdido la cobertura del móvil. Es que no me digáis que son situaciones que son vulnerabilidades verdaderamente no aprendidas, inventadas, absolutamente inventadas. Entonces, ahora sí estamos conectando con la auténtica vulnerabilidad. Y yo desearía que en un sentido social, en un sentido grupal, la gente aprendiera de la vulnerabilidad como he aprendido yo durante muchos años, y esto los psicólogos en el hospital lo hemos manejado mucho. Nosotros aprendemos la vulnerabilidad en la vulnerabilidad de los demás. Cada muerto que yo veo en el hospital, y a mí se me muere mucha gente, tú lo sabes, puedo ser yo perfectamente.
cada enfermo en el hospital también puedo ser yo. Y de momento no me ha tocado, ¿no? Entonces, a mí la muerte, sinceramente, no me da miedo. Me podría dar miedo el sufrimiento. Pero la tengo perfectamente asumida, me da igual. No quiero ni un entierro glamuroso, me da igual. No tiene que ver. Lo importante es que esa vulnerabilidad, esa percepción de que mi vida empieza y termina, me sirve para llenar mi vida de contenido. A la gente que yo quiero, siempre les deseo un poco de suerte, que viene muy bien, y un camino bien largo. No muy largo. Hay vidas que no merecen la pena ser vividas. En el hospital lo comprobamos a diario. Gente que a lo mejor nos esforzamos o se esfuerzan en un tratamiento, pero lo único que hacen es prolongarle una vida de tristeza, de malestar, de dolor, y es absurdo. Yo eso no le encuentro sentido. Yo respeto la opinión de cualquiera lo que pueda opinar al respecto. Yo eso no lo quiero para mí, lo tengo clarísimo. Pero tener un poco de suerte, un camino bien largo, supone eso, que mientras que tu vida existe, hacerlo ancho debía ser una función de primer orden para cualquiera, una obligación. Y a veces no hacemos la vida ancha, a veces la estrechamos con auténticas chorradas que no vienen a cuento. Entonces, cuando percibes tu vulnerabilidad, por eso a mí me parece que es una fortaleza saberte vulnerable, saberte que lo que duras un parpadeo te vas al carajo, ¿eh? Y entonces te dedicas a disfrutar de las cosas que la vida te ofrece. Si yo recuerdo hasta cuando rotabas conmigo, me lo pasaba bien contigo. O sea, imagínate si no hay que tener vocación, ¿no? Incluso. Bueno, Entonces, y todo esto, ¿no? Que comentabas de tener los deberes hechos, ¿no? claro, a mí si Sí. mañana os enteráis que me ha atropellado una bicicleta, pues salí a la calle a la que no tengo que salir y que me he quedado allí, pues podéis pensar tranquilamente que me ha pillado por los deberes hechos, ¿eh? Que estoy bien y que puedo seguir haciendo cosas, fenomenal, todo lo que la vida me ofrezca lo voy a disfrutar, pero la vulnerabilidad, esta que estás percibiendo en el hospital, lo aprendes en el día a día, se te quitan muchas chorradas de la cabeza y sobre todo problemas que no existen, ¿no? Tampoco es un camino de perfección, también me cabreo, también meto la pata, también, yo qué sé, hago cagadas que no tenía que hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya está, ¿qué vamos a hacer, no? Es la vida. Muy bien. Paco, tenemos una pregunta más de cómo se está llevando ahora la atención, ¿no? en el Marañón, en vuestro hospital. Si estáis llevando grupos de apoyo a profesionales o más bien la atención es individual. Bueno, la organización de las tareas del hospital ahora las llevan Begoña y Marisa, que no sé si pueden entrar o no, pero vamos, ellas lo que me han contado es, se han organizado de tal manera que han puesto... Mira, tengo aquí. Se han puesto unos carteles en el hospital. Atención psicológica, ¿lo veis? Y entonces en esta atención psicológica, fijaros, os leo, para profesionales en primera línea de intervención. Esto lo hacemos siempre en el hospital. Ahora está desmesurado, obviamente, ¿no? Y se han activado pues todos los PIRES y los expires que han decidido hacerse mayores ahora con esto, y si no lo han decidido da igual, se van a hacer mayores, pero están dando la talla verdaderamente de un modo magnífico. Y entonces se hace con profesionales en primera línea. Aquí no sé qué ha pasado, me apoyo en algún sitio y lo he hecho. Profesionales en situación de aislamiento, se hace intervención individual, telefónica, se han puesto unos teléfonos para poder comunicar, profesionales en comunicación con familiares, luego profesionales para turno de noche, y tengo por aquí también, familiares de pacientes ingresados, ¿no? Familiar en situación de aislamiento y familiar con visitas al hospital. Y me imagino que ahora se estará ya preparando el tratamiento de pacientes que están falleciendo sin ver a su familia, y como el caso de esta chica que te estoy diciendo, que os he dicho antes, el tratamiento de estas familias, porque si la pérdida de un ser querido ya es por sí mismo un elemento devastador, imaginaos en las circunstancias que estamos viviendo donde ni siquiera los pueden ver. Me ha contado Marisa hoy, es que no sé si puede entrar o no, que han decidido poner una atención para explicar a familiares que su paciente no va a sobrevivir
y facilitar toda la ayuda necesaria que ellos reclamen y facilitar en la medida de lo posible que sea, aunque solo sea una sola persona, que pudieran verle. No sé si eso se terminará haciendo o no. Entonces, el tratamiento es individual y el grupo. Esto lo hemos hecho siempre cuando ha habido alguna emergencia, alguna historia de estas o algún problema en algún servicio, y nosotros, tú lo sabes, trabajamos no solo con pacientes y familiares, incorporamos a todo el mundo en la medida de lo posible y además nos resulta muy útil, sino también con el personal sanitario. El personal sanitario lo pasan fatal. ¿Por qué? Porque durante la cantidad de años que se pasan estudiando medicina y luego el mirato y toda esta historia, que se pueden tirar 12 años, nadie les da ni siquiera comunicación con el paciente. O sea que tienen que, de alguna manera, ventilarse las cosas como pueden, ¿no? Algunos se refugian en la técnica y gente que es buenísima, pero buenísima, de lo mejor, pues luego tienen un sufrimiento tremendo como seres humanos, ¿no? Sí, vale. Preguntan también sobre el papel que la emoción y la emoción de la rabia y los deseos de justicia tienen en lo que estamos viviendo, porque mucha gente está comenzando a culpar a los políticos, han denunciado al gobierno. ¿Cuál es el papel de la rabia en esto? Bueno, la rabia es un mecanismo absolutamente habitual, ¿no? Es decir, en el momento que tú ves cómo en un país donde está institucionalizada la corrupción, donde está institucionada la externalización y varias cosas más que terminan en ción, pues a lo mejor hay que empezar a hablar de sustracción de bienes públicos, ¿no? Que no van dirigidos a donde se tienen que dirigir. De hecho, hoy en día lo que más se oye cuando pones una televisión es no tenemos recursos, no tenemos material, que está utilizando, que tú veas a profesionales sanitarios que están cogiendo bolsas de basura para protegerse. Oye, mire, cuéntemelo como quiera, pero verdaderamente es para hacerse preguntas. Durante muchos años ha existido la marea blanca que salía por Madrid a manifestarse porque estábamos viendo el deterioro progresivo y sistemático de la sanidad. Y esto no tiene que ver con el virus hubiera aparecido igual, pero no nos hubiera pillado con tan escasísimo margen de maniobra. Es que los hospitales van justitos, ¿no? Y continuamente lo único que hablamos son, o lo único que vemos son recortes, recortes, recortes. O cuando planteas cualquier situación nueva en un hospital, yo lo que siempre he oído es no hay dinero. Claro, de repente ves que un señor se fuga con 100 millones, el otro en un yate le pillan 80, el otro ha cogido no sé qué, cosas que yo no quiero ni entrar en estos momentos. ¿Cómo no vas a estar irritado, enfadado, cabreado y con ganas de echarte al monte? Si tú, como consecuencia de todas estas cosas, o las puedes asociar con ello, pues resulta que estás perdiendo a seres queridos. Es que es muy importante. Aunque la relación no sea directa, pero es muy fácil hacer la asociación. Estamos. Entonces, yo creo que ahí lo que hay que intentar es tratar de manejar todos esos elementos, porque generalmente lo que te puede ocurrir es, cuando yo decía antes de la no aceptación, esto no va a poder conmigo, esa mala leche de pum, pum, ya luchar, eso está muy bien, pero como no seas capaz de canalizarlo, lo único que haces es generarte mayores problemas. ¿Me explico? O sea, yo creo que todo eso hay que canalizarlo, por ejemplo, en tareas pues, que te supongan estar contribuyendo a paliar este problema hoy. Luego habrá que pedir explicaciones. Yo la verdad es que soy muy escéptico con eso, ¿eh? Porque en este país tenemos una experiencia, por lo menos yo lo he visto. Yo soy muy descreído con la clase política, y no me importa decirlo, pero también he visto como gente que participa en corruptelas, cuando se ha presentado en las elecciones se les ha vuelto a votar. Entonces, a partir de ahí, pues no sé exactamente cuáles serían los mecanismos que tendríamos que hacer. Lo cierto es que se ha llegado a una situación donde hay ahora mismo una sensación de salvarse quien pueda. Total. Yo he tenido un problema familiar hace unos días y a mí no me ha levantado el teléfono nadie, ¿eh? Y entonces estoy muy preocupado porque debe haber, imagino, ancianos pues que no tengan tantos recursos o para movilizarse o para conectar con alguien, que a lo mejor viven solos en su casa y probablemente a estas alturas estén muertos, no lo sabemos. A mí eso me preocupa y mucho, mucho, muchísimo, ¿no?
y que mientras tanto se esté hablando únicamente del tema económico, el tema... Yo ahora lo que necesito es gente como la UME, que están ahí cuando tienen que estar, la policía, la Guardia Civil, haciendo su trabajo como tienen que hacer, la gente en Mercadona, en Carrefour, los que están en las cajas, viendo pasar a la gente por delante de ellos, pero no dan un paso atrás y gracias a eso tenemos abastecimiento. Como eso, todas las personas que están contribuyendo a paliar el problema. Ese es el modo que ahora mismo sería de canalizar todo esto. Pero lo demás de poco puede servir, entiendo yo, ¿eh? Sí, muy clarito. Muy bien, pues sí, de momento puedes continuar si quieres. Muchas gracias. Gracias. Bueno, estas dos salidas que pongo aquí, me gusta explicarlas porque lo que se pretende es volver aquí, al punto de lo que sería la trayectoria de esta persona. Pero algunos salen por aquí, porque salen con una silla de ruedas, salen con una pérdida familiar, con pérdidas que no pueden solventar. Pero la mayor parte de gente que nosotros conocemos en el día a día salen por ahí, es decir, salen con una vida mucho más rica. No es tenga un trauma para ser feliz, eso sería un absurdo. Es simplemente que como el trauma es inevitable, una vez que ha acontecido, también se va a aprender y mucho. Se aprende de nuestra potencialidad, de nuestras limitaciones, de la activación de recursos. Se aprende como muchas veces sentimos que estamos atrapados, pero nunca estamos indefensos. Se aprende de la red de apoyo y a la vez se aprende de un cambio de creencias y valores donde acabamos dando importancia a lo que verdaderamente lo tiene. El impacto psicológico pues es temor, inseguridad, tal. Es un suceso extraño, confuso, lo vemos todo desintegrado, carece de sentido, las demandas y recursos, tal, están alterados, peligro, amenaza, pérdida de sensación de control. Entonces, esto ya lo hemos visto en otros anteriores, etcétera. La estrategia de intervención. Esto sí quería hacer aquí hincapié, porque aquí vamos a poner a funcionar a dos personajes. Por una parte sería el terapeuta y por otra parte es la víctima. Fijaros, el terapeuta va a desarrollar una labor de ayuda. Eso lo tiene que tener muy claro. Y además tiene que hacer una función de contención en ese paciente, pues para que no desbarre, para que no se haga más daño, para que no canalice de un modo inadecuado sus quejas, sus angustias, sus temores o su irritabilidad. Actuamos como referente que ayuda al paciente hasta el punto en que eso no sea necesario. Hacemos una función como de yo auxiliar. Tu yo está como está, tu desestructuración es como es. Yo te voy a ayudar a ir reconstruyendo cosas, pero solo en la medida en que lo precises. En cuanto tú puedas hacerlo, yo desaparezco. Y luego el terapeuta también utiliza sus recursos propios para ayudar a la víctima. En el caso de la víctima, los recursos propios están siempre en el primer punto. ¿Por qué? Porque se utilizan los recursos de ambos, pero en la víctima es el objetivo áureo, activar los propios recursos de la persona dañada. Para lo cual potenciamos siempre un rol activo, que era lo que me hablabais antes de cómo incorporar al paciente en el proceso terapéutico, pues eso, opinando, decidiendo, actuando, compartiendo decisiones, compartiendo orientación, bla, 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 y con la idea de recuperar el control y el poder. Y siempre con la vista puesta en su trayectoria vital. ¿De acuerdo? Es decir, nosotros encontramos a la persona en un pozo donde ha caído y nosotros vamos a verle cómo sale del pozo y en el momento que está fuera y recupera su trayectoria, nosotros nos vamos apartando. Ese sería un poco el proceso en la estrategia de intervención. Es decir, es una estrategia de colaboración y compromiso donde se dispone de los recursos de ambos para mitigar la respuesta al trauma y, en definitiva, establecer el equilibrio. ¿De acuerdo? Sí, en este sentido hay dos preguntas que vienen a colación, que es que, por ejemplo, se están encontrando, ¿no?, que cuando acude el psicólogo a ayudar al personal sanitario,
pues han respondido, yo lo que necesito es un traje y no un psicólogo, porque nos perciben como venidos de que nos ha enviado gerencia, ¿no? ¿Cómo se puede manejar esto en la relación terapéutica? Y también ahora, ¿cómo adaptar la comunicación no verbal de afectividad, de cercanía al paciente cuando pues estamos parapetados, ¿no? con los EPIs y a lo mejor no podemos tocar? Sí. Bueno, no se trata de tocar, ¿eh? Lo que pasa es que a veces eso se hace. Yo me acuerdo una vez que me decía una psiquiatra que una señora, que la pobrecita estaba muy malita, con 86 años, estaba muriendo, que había tenido un comportamiento con ella inapropiado. Y le pregunté yo, ¿y qué comportamiento inapropiado? Y dice, que me ha tocado el brazo. O sea, imaginaros lo que era un comportamiento inapropiado. No, no es necesario tocar. A veces sí. ¿Por qué? Sobre todo gente que no puede comunicarse, que no puede hablar, y si os puede escuchar, le tocáis el brazo. Yo les toco mucho el antebrazo para cuando les voy dando noticias de su mundo externo, porque hay gente a lo mejor que ha tenido un problema y no sabe ni si existe su mundo, ni si tiene familia. Y entonces, a esto luego se les queda un vicio y cada vez que van a veros al hospital, tiene una tendencia también a tocaros el brazo, ¿no? Es como algo que queda ahí como un ancla. Y eso, bueno, pues ocurre así. Luego, respecto a que vamos enmascarados, mira, chica, y lo que hay. Vosotros vais enmascarados, yo no solo eso, a mí se me empañan las gafas, con lo cual no veo ni un pimiento. Pero nosotros vamos enmascarados todos los días del año, porque para ver, tú lo sabes, para ver los trasplantes tienes que ir siempre con mascarilla. Entonces, la actitud tuya es lo que comunica no verbal al paciente que estás allí, estamos aquí, estamos para ayudarte, y esto es muy difícil que te rechacen. ¿Por qué? Porque sería lo mismo, yo pongo siempre la metáfora de, es como ir a un naufragio con una barca, se está muriendo todo el mundo, y entonces alguien dice que no se sube a tu barca porque le caes mal. Pues chicos, tendrás que hacer preguntas porque eso es rarísimo. Y luego, respecto a que los médicos les rechacen, yo creo que lo que hay que plantear es la ayuda y que la reclamen ellos. A mí nunca me ha rechazado nadie. ¿Por qué? Porque yo no me meto en ningún sitio sin ser llamado. Entonces, y además, siento que no puedan entrar Marisa y Bego porque, joder, es que nos están llamando de todo el hospital, de todas partes. ¿Me explico? Entonces, otra cosa es que tú aparezcas por allí sin tener un vínculo con ellos. Ten en cuenta que además a nosotros nos conoce todo el mundo en el hospital. Sin tener un vínculo con ellos y de repente vayas allí a convencerles de qué, ¿no? Pues si te consideran que la gerencia te envía allí para que te calles, obviamente vas a ser como el foco de las iras, ¿no? Pero yo creo que hay que explicar muy claramente de qué se trata. Por ejemplo, yo desde hace un rato os estoy explicando en qué consiste nuestro trabajo. Tú todo esto lo explicas a un grupo de cirujanos y les encanta porque no lo han oído nunca. ¿Me explico? Pero tienes que plantear, mira, lo que os he dicho antes, estas son las ofertas que ha hecho el hospital. Entonces la gente llama. Una vez que alguien te llama, no te va a rechazar nunca. ¿Estamos? Y ellos no solo es un tema del material, es un tema de angustias, temores, el temor a contagiar a su familia. Son muchas cosas lo que hay ahí, ¿eh? Y luego la presencia constante de la muerte, que eso es durísimo, durísimo. ¿Por qué? Porque estás utilizando tus propios mecanismos proyectivos. Y cada vez que ves un paciente que fallece, pues un familiar tuyo perfectamente, o tú. ¿Me explico? O sea, hay que trabajarse mucho el primer contacto, es fundamental. Yo utilizo un sistema que es, hago una exposición y espero que me lo pidan. Y claro, cuando alguien te lo pide, no te rechazan. Tampoco podemos ir a un sitio donde te rechazan, porque si te rechazan, oye, pues mira, pues espero que te den un traje y ya está, pero no es un problema tuyo. Y luego tenéis que ir siempre sabiendo que vosotros no sois el martillo ni los soldaditos de la dirección del hospital. La dirección tendrá sus funciones y tendrá que cumplir con sus responsabilidades. ¿Estamos? Yo, si la dirección pretende manejarme en cualquier historia, yo estaba en la comisión de ética del hospital y me fui. ¿Por qué? Porque me di cuenta que lo que pretendían era una comisión de estética y yo para eso no estoy. ¿Me explico? Y ya está. No doy más explicaciones. No voy, punto. Más.
Sí. Hay una pregunta general que es ¿cómo se orienta de forma práctica en la intervención individual lo que has puesto en el esquema? Creo que se refiere a eso, si puedes poner el esquema. Sí, eso es, ¿no? ¿Cómo se orienta, ¿no? Hacia la trayectoria de futuro, la trayectoria individual. Bueno, verás. Mira, imaginamos que este power es nuestra mente. De repente caemos en lo traumático y no hay más que pérdidas y emociones negativas. ¿Vale? Eso es lo que nos encontramos en el elemento de apoyo, en el elemento de ingreso al hospital, ¿no? Entonces nosotros cuando vemos, reconocemos las pérdidas y las emociones negativas, pues las vamos acotando. Por ejemplo, mira, si miráis mi cara ahora, imaginaros que esto es un trauma, ¿no? Cuando surge lo traumático, yo tengo el trauma así, de tal manera que lo único que veo es trauma. ¿Me explico? Entonces, nuestra labor es, por ejemplo, el mundo tal, no sé qué, he perdido todo, no has perdido todo, pero ¿no tenías una pareja así? ¿La sigues teniendo? Claro, entonces no has perdido todo. ¿Y también tenías hijos? Sí. ¿Tienes un trabajo? Ya, pero es que ahora van a hacer un ERTE y tal, pero lo sigues manteniendo. Sí. Es decir, te sigue gustando la ópera o te sigue gustando el fútbol, yo qué sé. Es decir, nosotros ante las pérdidas y emociones negativas le vamos presentando sus valores. Nosotros con los pacientes utilizamos siempre como un inventario de bagaje de elementos positivos del sujeto a los que recurrimos permanentemente. Es muy sencillo. Vosotros veis a una abuela hecha polvo, pero ante una foto de su nieto, sonríe siempre. Entonces, nosotros reconocemos las pérdidas y las emociones negativas, pero vamos hablando de valores. Y vamos hablando de ellos. Y las pérdidas y emociones negativas cada vez están más acotadas. Y entonces a los valores le añadimos posibilidades, es decir, alternativas. Y finalmente, reconociendo las pérdidas y las emociones negativas que siempre van a estar ahí, cuando uno pierde a un ser querido, lo va a tener siempre ahí, de alguna manera. Lo que es importante es que no interfiera en tu vida, que no sea un lastre. El que al cabo de 5 años te acuerdes, te emociones y te eches a llorar, pues qué bonito, si es un acto de amor a lo que has perdido, pero no lastra tu vida. Eso es lo importante. Y entonces nosotros aquí lo que hacemos es llenar su vida de valores, posibilidades y proyectos. Es decir, cuando el sujeto es capaz de captar lo que tiene y digamos que lo traumático queda en un segundo plano, es cuando ya tiene una orientación de futuro. Es decir, lo notéis muy rápido. En vez de hablar de los traumas que tiene, de lo que le ha pasado, de la mala suerte que ha tenido, de esto y del otro, empieza a hablar ya de cosas que no tienen nada que ver, por ejemplo, con el hospital. ¿De acuerdo? Y ese sería el proceso que nosotros llamamos primero de estabilización, cuando lo traumático y su mundo ya tienen una entidad similar, y orientación al futuro es cuando ya hay más mundo que cosas traumáticas. No sé si he contestado a lo que... Luego tener en cuenta también otra cosa, y es que este esquema lo he cogido yo de uno de los cursos que damos, y luego es que cada uno de estos está desarrollado. Pero claro, para desarrollar esto pues necesitaríamos muchísimo tiempo. Es decir, tened en cuenta que para este esquemita tenemos como 200 y pico PowerPoint, ¿no? Con cada una de las partes, cómo la vamos elaborando. La más difícil de todas es la integración del suceso traumático. Es la que psicológicamente tiene una mayor dificultad. ¿Alguna pregunta más? Sí, quizás ahora, ¿no? Estamos más en la de apoyo, ¿no? De las fases. Sí, estamos ahí ahora. ¿Eh? Sí, estamos ahí. Exacto, ¿no? Entonces sería, por ejemplo, hay una participante que pregunta que va a hacer 2 reuniones con supervisoras a nivel de gestión de equipo y en paralelo otra reunión de fomento del autocuidado y ventilación emocional con enfermería. ¿Qué sería lo más importante reflejar en ambos espacios? Bueno,
En estos casos, yo tengo preparado un segundo bloque PowerPoint que es cuidando al cuidador. Yo creo que ahí lo podemos ver Vale, más fácil. Si queréis lo abro, no sé. Es que no sé cuánto bueno, tiempo nos queda. pues nos queda nada, un poquito, pero puedes ir terminando esto si te parece y quizás más adelante podemos centrarnos más en lo del cuidando al cuidador o en otra sesión. Más adelante otra sesión. Vale, como queráis, ¿no? Pero Mm. vamos, en general las reuniones con estas personas, ¿no? Sobre todo con equipos asistenciales, nosotros llevamos muy clara la idea de lo que les queremos plantear, pero no protagonizamos nunca eso. Es decir, queremos saber cuáles son las necesidades que ellas plantean. Y entonces, en la dinámica de lo que ellos plantean, vamos trabajando con ellos. Aquí lo fundamental es el autocuidado, captar la importancia de tu tarea, porque eso es estabilizador en sí mismo. El personal sanitario nunca da un paso atrás, pero además tiene que servirte a ti para saber cómo tú estás siendo uno de los agentes que mitiga la situación traumática. Mucho más en este caso, porque antes cuando os ponía el esquema ese de daños, tal, todo este tipo de historia que ocupa toda tu mente, uno de los grandes problemas que hay en esta situación, y quizás sea la parte más novedosa que nos está tocando afrontar, es que no podemos acotar la entidad del daño. Cuando tú ves, por ejemplo, un terremoto, un atentado, un tsunami, y te dicen que hay tantas víctimas y además tanta devastación X, se ha destruido una ciudad y han muerto 1000 personas, por ejemplo. Con toda la entidad de lo que es, ya sabemos lo que hay, ya sabemos con lo que vamos a trabajar. Entonces se acota, que esa es una labor muy importante en estas situaciones de los periodistas, los medios de comunicación, que es acotar la entidad del daño. No ir diciendo cada día que hay otros problemas, no ir contando una noticia como he leído ayer de uno que le dieron el alta en Valladolid, un paciente y que le aplaudieron todos, al día siguiente se ha muerto, porque eso no aporta nada, no aporta nada, aporta mucha más incertidumbre, que ahora mismo no hace falta para nada, mucha más inestabilidad y muchas más dudas, vacilaciones y sentimiento de malestar. Así de claro, ¿no? Entonces, lo importante es acotar. Esto es lo que hay, esta es la gente que está trabajando, lo puede hacer mejor o peor, pero son los que hay y es lo que estamos haciendo. Pum, 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 pum. Y es muy bueno pues que alguien diga, los que no tenían mascarillas las han conseguido. Esa sería una buena noticia, por ejemplo. No decir, pues las mascarillas vienen pero son defectuosas y además el que compró mascarillas ha sido no sé qué. Y luego estos rifirrafes de la política, algún día se tendrán que dar cuenta que la función de un político no es exactamente cuidar su cartera o su patrimonio, sino es un servicio público, ¿vale? Porque si todos los que estamos en un servicio público hiciéramos lo mismo, no se solucionaría nunca un problema en este país. Es que es imposible. Y ahora mismo ya se están aprovechando para darse palos unos a otros. Pero bueno, prefiero no entrar en ese tema porque... Sería para muchas sesiones ese tema. Sí, Pues si te además, parece, ese sí es un tema psicológico importante, ¿eh? Joder. sí, desde luego. Pues si te parece, Paco, si puedes ir finalizando este bloque, que yo creo que es muy Vale. interesante, primero de, ¿no? de lo que supone el trauma agudo, de Ujú. nuestra función de orientar, ¿no? Entender estas primeras cuestiones organizadoras de lo que va a ser nuestro trabajo y Ujú. esto y en otra sesión centrarnos más en lo de cuidando al cuidador, porque en este poco espacio pues no nos ha dado tiempo, ¿te parece? Y bueno, ten en cuenta que esto es un resumen de cosas que hacemos nosotros, ¿no? Además, Y el esquemita ese que os he puesto antes, pues ya te digo, es que cada apartado luego está muy desarrollado, pero claro, aquí es imposible, ¿no? Entonces, la respuesta a estrés ya la conocéis. Sí tener muy en cuenta este concepto de personas normales en situación anormal, no estamos hablando de enfermos mentales, gente con patología, no estamos hablando de nada de esto. Es decir, gente que habitualmente no hubiera necesitado un psicólogo o una psicóloga y que se resuelven su vida como pueden, van resolviendo sus problemas de la mejor manera posible, pero ahora mismo no. Es decir, no estamos hablando de elementos patológicos. Luego están los afectados, que en este caso pues está la exposición directa, los familiares cercanos, personal, voluntarios y la comunidad afectada, ¿no?
La amenaza a la integridad es por inseguridad, temor, desesperanza o horror, impotencia y sensación de pérdida de control. Ya lo hemos visto. Y luego en la emergencia sanitaria, el hecho traumático desborda la capacidad adaptativa y quiebra la trayectoria vital de quien lo padece. Hay un antes y un después. Y este antes y después, fijaros, no es malo, porque yo creo que podemos tener un aprendizaje muy positivo de todo esto. Esto de positivo no tiene nada, obviamente, pero hay lo que hay. Entonces, probablemente sí podamos hacer cambios y que nuestra vida no sea igual a partir de este momento. Yo creo que va a ser difícil continuar la trayectoria como si no hubiera pasado nada, ¿no? Afecta a todos los niveles, esto ya lo sabéis, que es el nivel cognitivo-conductual. En los planes de emergencia, pues habría que haber una mesa de crisis, una jerarquización, una única fuente, activar recursos, tal, pero muchos planes de emergencia que se han llenado la boca a organizarlos, luego no se activan en un momento determinado. Hay que hacer entrenamiento. Y la primera intervención, hay que poner especial atención en los sentimientos de frustración e impotencia y en el sentimiento de burnout. Es decir, la gente que anda absolutamente sobrepasada, probablemente porque tiene expectativas inalcanzables o se plantea tareas más allá de lo que puede dar de sí, ¿no? Estamos en una situación extrema, hay que cobrar conciencia de la situación, hay que reconstruir el equilibrio y adquirir el control de la situación. Solo vamos a poder ayudar a la gente a recuperar el control si conseguimos mantener nuestro propio control. Nuestras reacciones en este caso son normales. Mirad, carecemos de programa de respuesta para situaciones como emergencias, catástrofes, atentados o situaciones bélicas. Cada uno se defiende como puede. El instinto de supervivencia se impone a cualquier otro planteamiento racional. Esto hace que nos sorprendamos ante nuestras reacciones, negamos, disociamos, olvidamos, etc. ¿Podríamos hacer otra cosa? ¿Quién está entrenado para un suceso como este? Por tanto, las reacciones, insisto, son totalmente normales. Sí tenía aquí un apartado que no nos da tiempo a verlo, que es cómo actuar en casos de disociación, de embotamiento, tal, pero no da tiempo. Entonces vamos a hablar de la disociación, que sería el fenómeno que plantea la chica esta que os he leído en el relato, que es la sensación de estupor, despersonalización, la sensación de extrañeza respecto a mí misma, pero que es una extrañeza que capto yo, pero los que me conocen habitualmente también captan que yo tengo un comportamiento extraño. La desrealización, es decir, el mundo, como yo lo entendía, ha cambiado, es más, el mundo que era un mundo, primer mundo vivo fenomenal, nivel tal, resulta ahora es peor que una jungla. Sentimiento de nubilación, aturdimiento, fenómenos de amnesia y luego fenómenos de shock. El afrontamiento de la disociación siempre tenéis que hacerlo con un profundo respeto, identificar a la persona, tratar de moverse en aspectos de ella que permanezcan intactos, eliminar cualquier estímulo que acentúe el estado disociativo, que esté un poco aislada de estímulos que no ayudan para nada. Hay que apoyar incondicionalmente, hay que ser soporte y ayuda, informar de un modo veraz siempre. Si perdéis la confianza del paciente, digamos que habéis perdido la credibilidad para continuar un desarrollo terapéutico. Tiene que existir un buen control de realidad y luego distinguir lo nuclear de lo periférico, es decir, qué cosas son fundamentales y no entretenerse en cosas que son puramente accesorias, ¿no? Avanzamos desde lo accesorio, cosas sin importancia, para irnos aproximando a lo nuclear. Y luego todo esto ya no da tiempo. Aquí tengo algo sobre las técnicas de debriefing y quería terminar con lo que yo considero que son las reacciones positivas. Realizar tareas de ayuda es una obligación, pero es más un privilegio, eso que no se os olvide nunca. Lo que vosotros podéis hacer, hay muy poca gente que lo puede hacer, porque no hay hábito, no hay experiencia en manejar situaciones donde hay un componente psicológico fundamental. El altruismo, la solidaridad, fijaros, el altruismo y la solidaridad tienen también que ver con un mecanismo adaptativo, porque al caerse en la fantasía de omnipotencia, nos sentimos tan vulnerables que necesitamos al otro. Eso hace que el individualismo de alguna manera se atenúe. Todo esto nos devuelve la confianza, aportan sentido, facilita la recuperación de la integridad emocional y reduce la sensación de impotencia. Hay que utilizar la capacidad adaptativa, hay lo que hay, adaptarse no es aceptar, no busques explicaciones que no vas a encontrar. Por ejemplo, yo tengo muchos pacientes, os habrá ocurrido a todos, cuando empiezan, ¿y por qué pasa esto? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué no sé qué? ¿Y por qué no sé cuántos? Entonces yo, cuando están en ese mare magnum de porqués, siempre le digo, mira, te voy a regalar un porqué que no tienes. Se quedan como muy sorprendidos, porque están acostumbrados a, ¿por qué te haces esas preguntas? ¿No? Yo le digo, no, yo te voy a regalar uno nuevo. Pregúntate, ¿por qué? ¿Por qué?
Es decir, ¿por qué te preguntas tantas veces por qué? ¿Por qué te preguntas tantas veces cosas que no solo no te puedes contestar, sino que además te generan un mayor conflicto, ¿no? Entabla contacto con otras personas, los vínculos son fundamentales, cuídate, no te inventes culpables dentro de ti, hemos hecho cosas bien, hemos hecho cosas mal, pues como si fuéramos seres humanos, joder, si es que quién no, ¿no? Utiliza todo lo que te relaje y te divierta. Revitaliza tus propios valores, evitar la ideación perseverante, porque eso yo creo que a mucha gente, muchísima, nos viene de serie, lo de ser unos plastas con nosotros mismos. Hay gente que, no, yo trato muy bien a la gente y yo me meto con ellos y les digo, no estoy de acuerdo, así como para provocarles. Digo, ¿y esto qué es? Y me dicen, un bolígrafo. Digo, no, es una pluma, te has equivocado. Y esto, pues esto es un móvil, esto tal, esto cual. Y se quedan como muy sorprendidos. ¿Por qué me preguntar esto? Y de repente digo, ¿y tú qué eres? Dice yo, una persona. ¿Y perteneces a un grupo de gente? Sí. ¿Te tratas bien? Y me dicen, no, yo trato bien a la gente, a mí no. Algo que no he podido entender jamás. Pero bueno, vuelve a creer en las personas que te rodean, tus afectos son tuyos, no tienes ni siquiera que cuestionarte, ni tienes que plantearte por qué te sientes así y punto, ¿no? Y no dejarse nunca vencer. Y a partir de aquí, pues una vez que se nos cae un horizonte motivacional, pues yo creo que es una buena tarea construir un nuevo horizonte motivacional. En cualquier caso, me parece muy importante y probablemente sea uno de los aprendizajes más valiosos, es saber que podemos estar atrapados, pero nunca indefensos. Nada más. ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguien ahí? Joder, Sí, ¿habéis ido? No. sí, no. Ahora aquí estamos, que estamos con el nuevo juguetito. Bueno, yo creo que de momento pues esto sería fantástico, ¿no? Lo que nos has podido orientar de lo que es el modelo trauma, que es en lo que lo que nos estamos moviendo ya, ¿no? Que es muy diferente a intervenir desde la clínica, ¿no? Y no Claro, no patologizar. tiene nada que ver. Exacto, ¿no? Tampoco hay que Entonces, despreciar la clínica, ¿eh? Lo que hay que obtener son los aspectos válidos para esta situación. ¿Me explico? sí. Pero vamos, Y más. entonces, sí, Sí. hay una pregunta en concreto, sí, que no queremos dejar pasar, que es el de que sí, en el tema de si cuando los familiares no se pueden despedir de los que están falleciendo, ¿no? Si sabes si se está llevando a cabo alguna manera de hacerlo simbólicamente. No lo sé cómo se está haciendo, pero sí te puedo decir lo que nosotros hemos hecho en otras ocasiones, donde no solo nos han podido despedir, sino que los fallecidos ni siquiera han aparecido, ¿no? Por ejemplo, en casos de naufragios, de cosas de estas, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante, yo lo he hecho muchas veces y es un trabajo muy bonito, duro, pero muy bonito, que es reunir a todos los familiares en una mesa redonda, ¿no? Entonces, que te cuenten sus angustias, sus temores, sus cuentas pendientes, todo este tipo de historia, recoger todo eso, validar sus reacciones al modo de como estamos hablando aquí, de orientar en el trauma, y luego es muy importante que hagan como una especie de ritual de despedida, todos juntos, ¿no? Pero fundamental hacerlo prestando atención a la pérdida, a la vez que se focaliza a la red de apoyo que está con ellos en ese momento. Y la verdad es que funciona todo lo bien que puede funcionar, ¿no? La pérdida de un ser querido es insustituible. Muy bien. Vale. Pues podemos tirar un poco más porque la verdad que seguimos 532 conectados. Entonces, Pues tenéis una paciencia infinita. y sí, Yo entonces, hubiera desconectado hace un rato. vale, por ejemplo, preguntan, si hay alguna actuación prevista a futuro con el gran volumen de afectados dentro de 2 o 3 meses, es decir, si se está ya pensando en el seguimiento que se No, haga no se está. no. Ahora mismo estamos en la inmediatez. Yo el otro día estuve con mi familiar en la urgencia durante muchísimas horas y todos me decían lo mismo. Vas a alucinar la cantidad de trabajo que te va a caer encima.
¿no? Entonces, yo sé que dentro de 2 o 3 meses vamos a tener muchísimo trabajo, pero entonces arbitraremos las medidas que se consideren necesarias y ya está. No, probablemente tampoco vamos a poder satisfacer la demanda con los psicólogos del hospital. Estamos. Pero bueno, habrá que intentarlo. Yo ya hice, a veces te sorprendes, con ocasión de los atentados de los trenes de Madrid, se montaron grupos de psicoterapia para gente de urgencia, de la UCI, de la REA, tal, y la verdad es que con una sola sesión que hicimos, informativa, les bastó. Ten en cuenta que es gente que está muy currada, está muy trillada y que esto saben mucho de trauma. Lo que pasa es que no saben que lo saben. En cuanto a eso lo activas, se ponen las pilas y ya está. Y luego además el personal sanitario tiene una enorme ventaja, y es que capta la importancia de su papel. O sea, les emociona saber que gracias a ellos se está solventando un problema tan grave en la medida en que se puede solventar, ¿no? Y ahí ninguno da un paso atrás, por lo menos que yo conozca, ¿eh? Más. Sí, Begoña, que no la hemos podido poner aquí para que pueda hablar, pero sí que nos hace Pues es la que llegar. mejor habla de todos nosotros. Claro, a ver si para la próxima. Nos habla de la pregunta anterior de cómo, ¿no?, gestionar el abordaje con las supervisoras de enfermería, ¿no? Pues al hilo de lo que estás comentando. Sí, ya lo están haciendo. Sí, la importancia que tiene que las supervisoras, ¿no?, comprendan sus propias emociones y que también tengan el papel de cohesionar al equipo. Claro. Una supervisora además funciona como una madre, ¿eh? Además. No te lo digo, y además conozco a muchas supervisoras, sobre todo las mejores, son gente desde el punto de vista profesional, vamos, saben de todo, pero luego cuidan a su gente, no te puedes imaginar cómo. Y entonces las demandas que están apareciendo surgen precisamente desde estas supervisoras. Y para el personal no sabes lo importante que es tener un referente sano en ellas, ¿no? Porque es un apoyo, es un elemento como de recolocarte y además no tener tanto la pérdida de sensación de control estando la supervisora ahí. Por eso es muy importante que en esas reuniones, al menos en un primer momento, participe la supervisora. Sí. Hay otra pregunta que es, y ya vamos terminando, yo creo que hoy será la última, que es qué diferencias, creo que ya la has contestado un poco antes, ¿no? Pero si quieres ampliar, ¿qué diferencias ves entre esta crisis que estamos viviendo ahora del coronavirus con la del 11M? Bueno, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. La del 11M fue demoledora, pues fue un trabajo tremendo, que ahí pudimos organizarnos muy bien con Mar Álvarez y con María Mayo, que estará por ahí metida, y la verdad es que funcionó muy bien. Pero ¿sabéis qué ocurre? Cuando nosotros, el primer día del atentado del 11M, nos tuvimos que hacer cargo de cientos de familiares en el aula magna, porque en realidad con los pacientes no podíamos trabajar, estaban todos muy malitos. Finalmente quedaron ingresados 115, me parece, no me acuerdo muy bien, graves. Y con esos organizamos lo que serían las tareas con un equipo de 40 personas que cogimos del hospital y de fuera. Había psicólogos, había psiquiatras, había enfermeras, había trabajadoras sociales y cada cual trabajábamos siempre en parejas para que nunca hubiera una pérdida de lo que era la dinámica terapéutica con los pacientes. Si no estaba uno, estaba otro. Hicimos un compromiso serio de hacerlo y ya está. Pero el dato más importante es el que os he contado antes. Teníamos acotada la entidad del daño sufrido. A partir de ahí ya sabíamos que era todo lo que había, ¿no? Es verdad que luego con el paso de los años a mí me han ido llegando al hospital gente que me derivaban del Ministerio de Interior, cosas de estas, gente que no habíamos tratado previamente, y luego había una diferencia muy grande entre los pacientes que habían sido tratados psicológicamente y los que no habían sido tratados por psicólogos o habían sido tratados con medicación, porque con la medicación no elaboraban nada. ¿Me explico? Entonces fue un trabajo que nosotros terminamos en enero de 2007. En 2 años aproximadamente dimos el alta a la última paciente de esa historia y no volvimos a trabajar nunca más en el tema de los atentados. De hecho, a mí ya me suena algo como muy lejano, ¿no? Sin embargo, esta historia es diferente porque estamos hablando de una cantidad de afectados tremendos tremenda,
Y además, no solo eso, sino que el personal sanitario está tan desbordado que está empezando a hacer crisis psicológicas. Claro, antes es verdad que era muy duro lo que veías, pero mira, la gente iba saliendo, iba funcionando y de alguna manera uno se estabilizaba viendo el funcionamiento de sus pacientes y su recuperación. Hoy es que estamos en pleno tsunami, ¿no? Porque todavía dicen que no hemos llegado a ese punto de donde la curva ya empieza con una inflexión, tal, ¿no? No sabemos, y entonces esa incertidumbre es demoledora. En las situaciones traumáticas se producen muchísimos daños, muchos, pero la incertidumbre es uno de los aspectos más desestabilizadores desde el punto de vista psicológico. Sí, esto mismo apunta Begoña, ¿no? Que nos dice que la incertidumbre aquí para el equipo sanitario y todos los profesionales y para la población es mucho mayor aquí que en el 11M. Claro, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Sí. Bueno, pues yo creo que vamos terminando. Muchas gracias por orientarnos en el trauma a nosotros. Y creo que sí, que esta primera sesión ha sido para orientarnos en el marco que estamos manejando del trauma y ya pues anunciaremos una segunda sesión para centrarnos más en el tema de cuidando al cuidador, ¿no? Que es lo que nosotros ahora tenemos que intervenir en los hospitales y centros de trabajo. Así que nada más. En cualquier caso, si alguien tiene alguna duda o en la tarea que están realizando necesita alguna consulta, que se ponga en contacto con nosotros y ya está. Yo os voy a mandar el PowerPoint y allí va mi mail y toda esta historia, ¿no? Que es pacoduque7, Gmail, más fácil imposible. Así que cualquier cosa que necesitéis a vuestra disposición. Muchísimas gracias por tu generosidad. Das el teléfono a los pacientes y a nosotros el mail. No sé si sabes lo que acabas de hacer, pero muchas gracias. Da igual, el mail lo cambias cuando quieres, no hay ningún problema. No tengo ningún problema. Es más, tienes mi teléfono lo tienes hasta tú, o sea que... Eso es. Muy bien, y pues nada, muchísimas gracias. Ha sido un placer y un honor estar con vosotros. Gracias a ti, Paco, y gracias a todos los asistentes y participantes que han estado aquí. Lo siento de no haber podido preguntar todo lo que queríais. Y nada, muchísimas gracias también a la Junta Directiva de ACAPIR, de AMPIR y a los informáticos que nos están salvando de muchísimas. Y nada más, ya anunciaremos la próxima sesión. La cual es muy importante haciendo lo que tiene que hacer, y ya está. Lo que hay que hacer es valorarlo. Muy bien, Bella, pues que os vaya bien a todos. Gracias. Hasta luego.